Hoy también, como primer domingo del mes, tenemos la bendición de poder sentarnos a la mesa de la comunión y compartir todos como iglesia, ¿verdad?, de estos elementos simbólicos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo tome absoluto control no solo de la exposición, sino también de nosotros mismos, nuestra mente y corazón, que hoy la palabra del Señor haga un efecto positivo. Señor Jesús, te hemos alabado por medio de todo este devocional. Ha sido todo preparado para tu sola exaltación y también para proclamarte por quien eres y por quien te revelas en las Escrituras, ser nuestro Dios. Y nuestra esperanza solamente está en ti. Yo quiero pedirte que hoy esta tu palabra pueda ser expuesta de manera clara, pero también danos el interés por ella, esa capacidad, ese poder que viene de ti de atesorarla y ponerla en práctica en su debido tiempo. Lo pedimos en Cristo. Amén. Mientras el coro pues se integra al auditorio, comparto con ustedes una ilustración acerca de la esperanza. El culto griego estaba basado en las alegorías de Homero. Ellos interpretaban sus mitos como representaciones simbólicas de concepciones religiosas. Muy propio el dicho, cada loco con su tema. Según la mitología griega, Zeus, el padre de los dioses, dio como esposa a la bella Pandora a Epimeteo. Epimeteo abrió una caja que Pandora había traído consigo y contenía en su interior los bienes y los males de la humanidad. He ahí la famosa expresión, abrió una caja de Pandora. Al abrir dicha caja, salieron de ella los males que aquejaban a la humanidad. Mentira, odio, adulterio, venganza. Y Pandora se horrorizó tanto que cerró la caja y dentro quedó Elpis, la esperanza. Por lo que el mundo de aquel entonces, según la mitología griega, quedó sin esperanza. ¿Cómo se ha estado desenvolviendo el mundo en nuestros días en tema de religión, política y economía? ¿Cree usted que este mundo en que vivimos tenga esperanza? ¿Cree usted? Les voy a compartir una verdad bíblica. Para el mundo no hay esperanza. No hay. Pero para usted y para mí, en calidad de creyentes, sí hay esperanza. Sí hay esperanza. El psiquiatra austriaco Viktor Frankl dijo que la esperanza es la medicina que tenemos para nuestra existencia. Él cuenta su experiencia cuando estuvo en un campo de concentración en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y él dice cómo todos allí se encontraban bajo la misma presión, las mismas condiciones de trato, trabajo, alimentación. Sin embargo, le resultó muy curioso, según su observación, cómo personas con las mismas características físicas, unos morían y otros sobrevivían. ¿Qué era lo que marcaba la diferencia prácticamente entre la vida y la muerte? Bueno, su investigación dio como resultado que aquellos que maquinaban una esperanza lograban sobrevivir. De esto él escribió en su libro La búsqueda humana del significado, que es una introducción a la logoterapia. Dice que los prisioneros que mantuvieron creyendo que los nazis terminarían por ser derrotados y sus sueños se harían realidad, sobrevivieron a aquellas circunstancias adversas. A diferencia, los pesimistas morían.
no solo por las condiciones, sino por su propia tragedia mental. Hermanos, no importa cuán crítica se ponga la situación a nuestro alrededor. Los cristianos creemos que un día el mal será derrotado para siempre. Nos espera una vida mejor. Esa es nuestra esperanza. Es por eso que somos cristianos. Es por eso que cantamos que si vivimos para Él vivimos, pero que si morimos para Él morimos. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza en las promesas de Dios. Segunda de Corintios, vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Fíjense, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. No le toma por sorpresa que estamos ya viviendo los últimos tiempos. Y es por eso que la vida cada vez se hace más difícil. Tiempos de prueba de fe, de tribulaciones, sufrimientos, problemas, enfermedades, dolores. Pero como dijo Pablo en 2 de Timoteo 1:12, con toda convicción y firmeza, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:11. La esperanza cristiana, tema de nuestro mensaje de hoy, que usted pudo haberse dado cuenta. Fíjense que no es una doctrina basada en algo abstracto, ilusorio, carente de fundamento o incoherente. No. La esperanza cristiana es concreta y es actual. ¿Por qué? Porque encierra promesas que, aunque se han de cumplir en el futuro, ya son nuestras. ¿Por qué? Descansa sobre las promesas de Dios. Hermano, Dios no es hombre para mentir. Si nosotros sí mentimos, pero Dios no. Y Él dice que todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Ahora, lo que sí tenemos es que conocer cuál es esta esperanza a la que Él nos ha llamado. Mire, de eso habla Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Como cristianos somos herederos de las promesas celestiales, pero hay veces no las conocemos. Cuando yo me refiero cuál es nuestra esperanza, para mí lo más importante es la seguridad de mi salvación. Qué triste que hay gente que le vende el alma al diablo, por tal quizás de hacerse rico en este mundo. Hay otros que le venden sus almas a líderes ciegos. Pero ¿sabes qué? Si usted verdaderamente quiere ser sabio en esta vida y prudente, póngale atención a las promesas de Dios. Es muy fácil corroborar si yo vivo en esperanza. Solamente me tengo que hacer 2 preguntas y responderlas con toda sinceridad. Y digo con toda sinceridad porque usted no le va a hacer ningún favor a nadie con responder lo contrario. Ninguno. La gloria de Dios ni se aumenta ni se disminuye. Si usted muere hoy, ¿usted está 100% seguro que usted iría al cielo?
Ok. Esa es la primera pregunta, falta otra. Porque usted pudiera decir, oh sí, yo sí estoy seguro. Pero la segunda es, ¿por qué razón usted está seguro? ¿Qué le hace estar tan seguro? ¿En qué usted está fundamentando su promesa? Porque si yo estoy seguro de ir al cielo y la razón está equivocada, es posible que como Pandora no tenga esperanza. Permítame decirle que la esperanza del cristiano solamente está en Jesucristo, Señor y Salvador. Creer que su sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente, tomando mi lugar. Creer que en efectivo su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado y nos justifica ante Dios Padre. Creer que su resurrección es garantía total de mi vida eterna. Esa es la esperanza cristiana. Solamente usted la puede corroborar si es suya o no. Fíjense que esa seguridad está basada en la gracia de Dios, en la fe en Cristo, como menciona Efesios 1, 13 y 14, que esta seguridad no está basada en esfuerzos humanos, ni en obras que nosotros podamos hacer. Nada de eso compra el cielo, porque todavía está el problema del pecado que hay que resolver. Esta esperanza está basada en un testimonio divino, porque Él lo dice en 1 de Juan 5, 11 y 12, con toda claridad, tan claro que el que no lo entienda, no sé ni qué decir. Porque cuando a ti te dice, el que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, a Jesucristo, no tiene la vida eterna. ¿Usted quiere más claridad que eso? Y este es el testimonio divino. Entonces es muy claro. Usted o ha puesto su fe en Cristo o no la ha puesto. Quiere decir, prácticamente la humanidad está dividida en dos. Nuestra esperanza está en el testimonio divino. Además, creemos que el Señor mismo nos ha de arrebatar de este mundo. Esa es la gloriosa esperanza del cristiano, basada en 1 de Corintios 15, 1 de Tesalonicenses 4. ¿Y para qué el Señor nos ha de arrebatar de este mundo? Para estar siempre con Él. ¿Dónde? En el lugar que Él fue a preparar, Juan 14, del 1 al 3. ¿Qué lugar es ese? El paraíso celestial, la nueva Jerusalén. Lugar que describe Apocalipsis capítulos 21 al 26. Leamos. Apocalipsis 21, 5 al 6. Apocalipsis 21, 5 al 6. Es más, vamos a leer desde el 4. Y así marca aún más nuestra bendita esperanza y la diferencia de lo que estamos viviendo en este mundo. Apocalipsis 21, 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero mire lo que termina. Qué triste. Que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Leslie Weatherhead,
Él narró una historia de esperanza en medio de aquellos días oscuros de la Guerra Mundial. Fíjense que Londres estaba siendo bombardeada por los nazis. Se habían tomado precauciones para proteger los museos de arte, que en aquel tiempo se valorizaban mucho. Así que permanecían cerrados, menos uno. Uno que en su galería exponía un cuadro interpretando al artista Goethe en su poema. Según el poema de Goethe, Fausto y Mefistófeles estaban sentados frente a una mesa de ajedrez. Ese era el cuadro. En el poema de este hombre, Fausto era símbolo de todos los hombres y reflejaba en su rostro un cuadro de desesperación. Pero Mefistófeles, quien para Goethe era la encarnación del mal, reflejaba un estado de gozo y de alegría. Según el juego de ajedrez, la pintura reflejaba como si Mefistófeles hubiera acorralado a Fausto. El rey de Fausto estaba en jaque mate. Sin embargo, o sea que la pintura daba a entender que aquella batalla había terminado y que Mefistófeles, el mal, había resultado ganador. Pero una tarde, un anciano, maestro de ajedrez, ¿cuántos aquí juegan ajedrez? Hermano, algunas manos nada más. De esas 3 y 4 manos, ¿cuántos son maestros de ajedrez? Me gustaría aprender, yo nunca he aprendido a jugar ajedrez. Bueno, este anciano que era maestro de ajedrez visitaba la galería y caminando junto a un grupo de visitantes le llamó la atención la fascinante pintura porque mostraba esta escena de ajedrez y los dos jugadores. Estudió la pintura detalladamente y de repente, aunque todo el lugar estaba en silencio, comenzó a gritar: ¡mentira! ¡Mentira! ¡Es engaño! Ese rey y el caballo se pueden mover. Esto ilustra muy bien, quiero decirle, una parábola. Y Jesús enseñaba por medio de parábolas que eran ejemplos terrenales para mostrar verdades celestiales. Esto ilustra la experiencia de toda persona. Escuche bien, el hombre es pecador y está atrapado en la trampa del maligno. Su rostro refleja la desesperación por la situación de su alma, porque pareciera imposible librarse o romper las cadenas de pecado que lo atan. Esas malezas de carácter, malos hábitos, vicios, lagunas mentales, pasiones desordenadas, idolatría, sectarismo, todo esto, el hombre está atrapado. Pero ¿sabe qué? Este dilema no está sin esperanza. Dios proveyó la redención a la humanidad perdida, a Jesucristo, Rey de Reyes. Y ese Rey se mueve y se va a mover. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, dice 2 Corintios 5:19. Fíjense, noten el cuadro que refleja el mundo de hoy. Es un cuadro parecido, porque ahí está el maligno, príncipe de este mundo. Y cuando hablamos de príncipe, es que gobierna todo lo que es la esfera del mal y todo aquel que le da lugar, porque esa es su esfera. Él no es el rey soberano, él es príncipe de este mundo. Y como este mundo lo que ama son más las tinieblas que la luz, pues esa es la esfera de su gobierno. Y pareciera gozar de ventaja. O compare para que usted vea. Hoy día, aún en el ámbito de la religión, usted puede visitar un templo sectario donde hay falsos profetas y eso va a estar así repleto. Y pareciera como si estuvieran en victoria. Sin embargo, como decía el hermano Carmelo en la clase de escuela dominical,
Nosotros aquí, pobrecitos, en la primera iglesia bautista hispana, un grupito, nos reunimos nada más que 20 los martes, 9 salimos a visitar. Pareciéramos como si estuviéramos derrotados. Pareciéramos. Pero ¿sabes qué? El día va a llegar. Ese día que el Cristo se manifieste, ese día va a llegar. Y estos poquitos de este residuo remanente que parece derrotado, va a salir triunfante. Y todos esos que andan siguiendo a profetas, a hombres, a esto y a lo otro, ¿sabe qué? Dice Mateo 7, que se van a quedar, porque aunque hagan milagros, señales en su nombre, no los conoce. Y eso es cuando venga Cristo a decir así: mira, en esta vida, jaque mate. Así va a ser, hermanos. Fíjense cómo las paradojas de esta vida presentan un cuadro en que los políticos cada vez son más liberales, menos confiables. El rico se hace más rico, el pobre más pobre, y le sobrevienen males. Aquel que no teme a Dios vive en libertinaje, pareciera disfrutar la vida. Pero repito, si vemos la vida como si fuera un juego de ajedrez, y el príncipe de este mundo pareciera tener ventaja, no es así. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Cuando Él resucitó de los muertos, cuando prometió volver otra vez, no como un siervo sufriente, sino como un rey triunfante. Leemos 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El que no tiene esperanza está muerto en vida, porque vivir es más que respirar. Aquel que su esperanza la ha puesto en las cosas materiales, se lo digo, es necedad, porque las cosas perecen. Se cuenta de un esposo bien avaro, o sea, tenía un afán excesivo por acumular riquezas, al punto que enferma y llama a su esposa, le hace jurar que el día que él muera le pusiera todo el dinero en el ataúd. Y ella le dijo: está bien, ¿cómo no? El día llegó, el hombre murió y la esposa cumplió con su palabra. Escribió en un cheque, lo puso en el ataúd y le dijo: cóbralo. Pero este es otro cristiano, también muy avaricioso, que el ángel de la muerte lo confronta, le anuncia que venía por él. Inmediatamente se conmovió, lo pensó un poco: lo acepto, pero por favor, déjeme llevar una maleta. Déjeme llevar aunque sea una sola maleta. Bueno, esto es algo que no se acostumbra a hacer. Voy a ver si pido permiso y... Bueno, pues, por favor hágalo, pida permiso y seguro que ahí me voy a ir feliz.
Concedido el deseo, preparó su maleta. Llegó el día y casi no podía ni levantarse del peso. Y llegó a la santa ciudad. En la entrada le cuestionaron acerca de la maleta. Enseguida se defendió: yo tengo permiso para traerla. Sí, pero necesitamos ver qué trae en la maleta. El hombre abre la maleta. El ángel se asombra y le pregunta: ¿y para qué has traído todo ese pavimento? La maleta estaba cargada de barras de oro. ¿Para qué has traído ese pavimento? Mira qué tremenda esta ilustración. Lo que el hombre cargaba, que eran barras de oro. A mí me gustaría tener una nada más. Lo que el hombre cargaba en la Nueva Jerusalén es el pavimento donde vamos a caminar. Yo sé cuál es mi esperanza. Yo sé en quién está fundamentada. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu esperanza para la vida en el más allá? ¿A dónde vas? ¿Por qué razón vas? Fíjense que para el materialista, su esperanza es convertirse en parte del ecosistema del planeta, polvo. Bueno, si esa es tu convicción, te doy un consejo hoy. Aprende a vivir mejor, porque esto es lo único que tienes. Aprende. La vida tiene 3 propiedades: es corta, frágil e incierta. Y la muerte puede sorprendernos a cualquiera. El único requisito es estar vivo. Así que si tu esperanza es que el día que te mueras vas a ser simplemente polvo, trata de vivir lo mejor posible en esta vida, porque es lo único que tienes. Para aquel que cree en la reencarnación, la vida es un ciclo tedioso, un proceso de ir y venir, ocupando cuerpos e irse purgando mediante sufrimiento, que le llaman mala karma, hasta lograr la buena karma, y así escapar de este siglo y entrar en un estado suspenso que le llaman Q. Bueno, si esa es tu esperanza, el Q, bueno, allá tú. Okay. Para el cristiano, la vida eterna es más bien ya una confirmación del plan soberano de Dios. Desde el momento que entregamos nuestra alma a Jesucristo, reconocemos que somos pecadores y le recibimos como Dios, como Señor, como Salvador de nuestras vidas. Ya comenzó la vida eterna. Está siendo confirmada, porque pertenecía a un plan soberano de Dios, pero ya comenzó ya la vida eterna. Y si morimos, seremos resucitados. Y si vivimos cuando Él venga a buscarnos, vamos a ser transformados a ese eterno glorioso. Y vamos a pasar a vivir a ese paraíso, a la nueva Jerusalén, que la misma Biblia describe con calles de oro, puertas de perla. No tenemos que llevar pavimento, ya está hecho. ¿Okay? Entonces yo te hago un llamado hoy. Te hago un llamado. ¿Cuál es tu esperanza? Ok, ya la sé. Ahora te digo, ¿quieres poner tu esperanza en Cristo? ¿Quieres hoy recibirle como el Señor y Salvador de tu vida? O sea, cuando uno dice me arrepiento, es hacer conciencia que uno es pecador y que ha pecado contra Dios. Y que por pecar contra Dios, eso no va a quedar impune. Eso tiene su consecuencia, que es precisamente ser condenado al infierno. Pero no tenemos que ser condenados al infierno porque Cristo tomó en la cruz nuestro lugar. Y por eso no es que no podemos matar a Cristo por cada quien que se arrepienta. Él lo hizo una vez, literalmente. Y establece que todo aquel que en Él cree no vendrá condenación, tiene vida eterna. Por eso recibir a Cristo como el Señor y Salvador es hacer conciencia de tu condición espiritual y de tu necesidad de un Salvador. Entonces, ¿quieres hoy recibir a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida? Y simplemente manifestarlo públicamente levantando tu mano. ¿Hay alguien aquí
que recibe a Cristo como Señor y Salvador, que levanta su mano diciendo, yo necesito recibir a Cristo. Yo necesito poner toda mi esperanza en Cristo. Es la única esperanza que hay para el mundo. ¿Hay alguien aquí que recibe a Cristo como Señor y Salvador? Bueno, espero verdaderamente que Cristo sea tu esperanza de gloria. Y tenemos también, hermanos, un llamado a los que ya somos conversos. Ya con esto yo termino. Hay veces nos vamos a sentir agobiados o ahogados por los problemas. Parecieran no tener fin. Vemos las paradojas de la vida y situaciones que a veces atentan contra la fe, tratan de debilitarla. Y no solamente eso, también hasta nuestro servicio a Dios es influenciado por todo esto. Pero sobrevivamos pensando en nuestra esperanza. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé qué entiende usted por la vida, cómo descifra sus misterios, sus enigmas, qué sentido tiene el mero hecho de existir, qué propósito persigue. Pero como dice el Salmo 73, 28, en cuanto a mí, porque esto es muy personal, el acercarme a Dios es el bien. Yo he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y espero que sea también su esperanza. Que el Señor les bendiga. Oremos. Gracias te damos porque somos un pueblo lleno de esperanza y fundamentada en tus promesas, que eres Dios, que eres el Creador y eres el Todopoderoso. No eres hombre para mentir, y ni una jota ni una tilde de tu palabra no va a pasar sin su cumplimiento. Esa es nuestra fe. Todas tus promesas son sí y amén. Gracias por esta esperanza, aún en medio del mundo en que vivimos. Yo ruego por todas las almas aquí presentes, las cuales tú conoces sus condiciones espirituales. Que tu gracia y misericordia siga tratando con aquellos que se resisten a recibir la vida. No sé por qué, es para su bien, pero aún así se resisten. A lo mejor están confundidos, a lo mejor no tienen entendimiento, pero tú se los puedes dar. Ilumina sus mentes para que sepan qué es lo que les conviene antes que sea tarde. Y también para nosotros, que agradecemos que nos has iluminado el entendimiento para saber que estamos en el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo. Señor, que tus promesas sean suficientes para que recobremos ánimo y fe, porque nuestro trabajo en ti no es en vano. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En este momento